Programa de opinión de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Muy buenos días, profesor doctor José A. Corado, de la Unidad de Investigaciones de Inmunología del Departamento de Ciencias Fisiológicas, Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Carabobo. ¿Eso cómo se llamaba antes? ¿Facultad de Medicina simplemente? Facultad de Medicina. ¿Y por qué le metieron tanto? Bueno, porque la salud es un concepto y un ejercicio amplio en el cual confluyen varias carreras o varios profesionales. ¿Usted es médico? Yo soy médico. Ajá. En la facultad, que se inició como Facultad de Medicina, se vio la necesidad de ampliar su rango de acción en la formación de profesionales. Está en Bárbula, ¿no? En Bárbula, a enfermería, a bioanálisis y a otras carreras que tienen relación con la salud. Ajá. De manera que para integrarlas, el nombre adecuado o que refleja una realidad es Ciencias de la Salud. Ahora, profesor, ¿cómo es hoy el estudio de medicina en relación al pasado? Yo creo que el estudio de ¿Ha medicina mejorado, hoy, ha decaído la calidad de la enseñanza? Yo creo que el estudio de manera global de medicina hoy es muchísimo mejor que hace 10, 20 años. Ajá. Hace 10, 20 años, quizás un poco más, en los años 70 y 80, lo que se llamó la masificación estudiantil afectó en mucho la calidad de la formación del estudiante. Yo provengo de esa cohorte de estudiantes de los años 70 y 80 en medicina. A partir de los años 90 hubo una modificación en el sistema de admisión de las universidades en el que de manera mucho más precisa y rigurosa se seleccionaban a los estudiantes que ingresaban a estudiar esas carreras de ciencia de la salud, en particular medicina. Eso redujo el marco de acción, la matrícula estudiantil, lo que permitió a la universidad como institución brindar una mejor formación en virtud de una mejor relación alumno-profesor. ¿Y hoy? Hoy en día eso está en decadencia, está degenerándose a grandes pasos, productos de las políticas del gobierno nacional en relación a las universidades autónomas. ¿Qué es lo que le preocupa a usted de las políticas del gobierno nacional sobre las universidades autónomas, como decano? Lo que más me preocupa es el problema de orden presupuestario. Las universidades se han visto en una situación de déficit enorme, yo diría excepcional, que ha restringido enormemente nuestra capacidad para formar, para asistir y para servir al país. En segundo lugar, la política de cupos o de admisión en las diferentes carreras de las universidades autónomas se ha visto también violada o en todo caso intervenida por parte del gobierno nacional, en este caso por el Consejo Nacional de Universidades, imponiéndonos matrículas desproporcionadas en relación a nuestra capacidad de atención en la formación de nuestros estudiantes. Con esa capacidad que ustedes tienen, que es escasa, ¿cómo imparten la buena educación? Por eso les digo, hoy en día yo creo que esa calidad se ha visto en desmedro, precisamente por la falta no solamente de recursos de orden presupuestario, sino también por el déficit cada vez más creciente de recursos humanos. Correcto. Porque ha habido una diáspora, no solamente de nuestros egresados, de todas las carreras, sino también de profesores. Y esto ha incidido de manera fundamental en la calidad de la educación que nosotros impartimos. Para muchos de esos estudiantes que ingresan masivamente por esa política del gobierno, no se retiran después, no son desertores hoy. Habrá un porcentaje de deserción importante, ya comienza a verse, en algunas carreras alcanza en el orden del 20 al 25%. En el caso de la medicina. Todavía estamos en ese periodo de desarrollo de las consecuencias potenciales de esa política que se acrecentó o se hizo más grave desde hace 2 años. Entonces, debemos esperar un cierto tiempo más
1 o 2 años más para ver el impacto real de esa nefasta política frente a la universidad en materia de cupos y de presupuesto. Bueno, en el caso de las universidades nacionales, en el caso de la central de ULA, por ejemplo, me han dicho muchos profesores con quienes he conversado que ellos no se van simplemente porque ya no tienen tiempo de irse, porque han trabajado en Venezuela durante toda su vida, pero que la gente joven, profesores jóvenes, están en esa diáspora que usted citaba. Están en esa diáspora, así es. De la Universidad de Carabobo se ha ido mucha gente. Yo le puedo decir, por ejemplo, que el año próximo pasado, es decir, en el año 2016, en nuestra facultad hubo 76 renuncias de profesores. 76. 76 renuncias. Y hay otro elemento que digamos, que subyace, que no se conoce mucho, que es las solicitudes de permisos no remunerados. ¿Y eso? Que son mucho más que las renuncias. ¿En qué porcentaje? Es decir, un porcentaje importante de profesores solicita ante la autoridad de su facultad y de la universidad permiso para resolver problemas de orden personal. Permisos no remunerados. ¿Y esos permisos son indefinidos? No, tienen una restricción de orden legal de 1 o 2 años máximo según la categoría y el tiempo de trabajo del profesor en la universidad, pero lo utilizan, ese tiempo de permiso no remunerado, lo utilizan para viajar a otros países a jugarse la posibilidad de integrarse al mercado laboral de los mismos. ¿Y no sea el caso de que pide permiso para trabajar en otra actividad? Eso debe darse, nosotros no tenemos pruebas fehacientes de eso, pero sin ninguna duda el mayor porcentaje de estos profesores pide esos permisos o solicita esos permisos para viajar a otros países a explorar el mercado laboral. ¿Cómo ustedes cubren esa suplencia? Bueno, cuando es permiso no remunerado no tenemos problema, porque el dinero que le asignábamos a la persona que pidió el permiso no remunerado, es no remunerado por eso, podemos utilizarlos para contratar a otro profesor. Eso, ¿y hay suficiente profesionales para cubrir no hay esas suficiente, vacantes? no hay suficiente No hay problema, vamos a un receso y regresamos. Así es. Estás viendo Regiones. Bueno, conversando con el doctor José Corado, decano de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad de Carabobo. Profesor, ¿qué planes tiene? Cuénteme, a partir de este momento. Bueno, nosotros en nuestros planes estamos en un periodo de restricción. Precisamente por estas razones que estábamos hablando en el segmento anterior de este programa. Sin embargo, nosotros estamos obligados y vamos a continuar con nuestros planes de extensión, de investigación y de docencia que normalmente desarrollamos en la facultad. Quizás con una intensidad o una magnitud un poco menor, en virtud de lo que ya dijimos, pero digamos nuestro quehacer cotidiano se va a centrar en ese marco. En función de cada uno de esos pilares, nosotros vamos quizás a reproyectar o a reestimar nuestra actividad y el próximo año. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una grandísima actividad en extensión y servicio comunitario. Nosotros no recibimos ni medio por parte del gobierno nacional para realizar dicha actividad. A pesar de eso, la hemos aumentado muy significativamente en estos últimos 7 años. ¿Qué hacen por la comunidad ustedes, concretamente? Hacemos muchísimas cosas, se lo voy a explicar. Dígalo. Nosotros tenemos programas preventivos, programas de asistencia y programas de seguimiento y monitoreo de personas con problemas de salud o con potenciales problemas de salud. Estamos basándonos en nuestro plan de responsabilidad social y servicio comunitario en 3 ejes fundamentales. El primer eje son las enfermedades crónicas no transmisibles,
Me refiero a diabetes mellitus, hipertensión arterial, dislipidemias, etc. Después, un eje fundamental para nosotros es el cáncer, haciendo énfasis en 3 tipos de cáncer, 2 de las mujeres y 1 de los hombres. El cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata en el hombre, que como sabemos son causas de morbimortalidad importante en el país. Y después los trastornos nutricionales. ¿Hay más enfermas mujeres de cáncer que hombres de cáncer? No, relativamente igual. Okay. Lo importante es que son causas de morbimortalidad muy importantes en nuestro país, junto con las enfermedades cardiovasculares. Y después el tercer eje es el eje nutricional. Tenemos muchos problemas de orden nutricional, hoy en día de desnutrición, cada vez más creciente, lo vemos todos los días en la calle, pero también trastornos como la obesidad en nuestra población. ¿Qué le preocupa a usted como profesor en su estado, concretamente, desde el punto de vista socioeconómico? Mi principal preocupación como profesor es la disminución de la calidad de la formación de nuestros estudiantes. Y eso es debido, en mi concepto, por 2 razones. Por la situación desde el punto de vista presupuestario y académico de la universidad y la situación del país, que se refleja, por supuesto, en el trabajo que realizan nuestros estudiantes en nuestras aulas de clase y nuestros laboratorios todos los días. Son muchachos que forman parte de familias con problemas cada vez más crecientes, con dificultades para transporte, dificultades para llegar a la universidad, dificultades para comer los alimentos adecuados, es decir, una serie de elementos de orden internos o intrauniversitarios y otros propios de nuestro país, de las regiones donde vivimos, que hacen que la educación sea cada vez menos eficiente, de menor calidad, con muchísimos más problemas para llevar a cabo o lograr sus objetivos. ¿Usted ha sido víctima de la inseguridad? Profesores y alumnos todos los días del mundo. ¿Y la Facultad de Medicina? Todos los días del mundo, en nuestras facultades, en la universidad en general, somos víctimas de delitos. Todo. Se roban desde una caja de lápices hasta, por decirles, hace aproximadamente un mes en mi facultad, en nuestra sede La Morita, se robaron 32 bultos de papel. Y cada bulto tiene 12 resmas de papel. ¿Computadoras no se llevan? Nos robaron el año pasado 34 computadoras. Caramba, ¿y qué más le han robado? Para que usted vea el problema de la seguridad. La universidad. ¿Ustedes no tienen vigilancia? Sí, claro. La universidad es un fiel reflejo de lo que sucede en el país y en algunos casos hasta con mayor significación, porque concentramos muchas personas. Tenemos más de 55.000 estudiantes, tenemos más de 4.000 profesores activos, tenemos obreros, tenemos empleados y somos presa fácil de la delincuencia y de los delincuentes, sí, porque precisamente nuestros sistemas de vigilancia no están adaptados a esta realidad tan terrible. Tiene que ver con la situación también social y de la gente, ¿no? A mí me decía un profesor de la Universidad de Oriente que ellos, lamentablemente decirlo, habían sorprendido a estudiantes robando. Sí. Y cuando los agarraban decían que tenían que comer. Sí, es el menor número de casos, hay que decirlo. En todo caso, en la Universidad de Carabobo, digamos, la delincuencia estudiantil no es elevada. Nosotros estamos en espacios públicos, y somos presa fácil, por estar en espacios públicos, somos presa fácil del delincuente o de la delincuencia en general. Bueno, gracias, doctor José Corado. Por favor. Gracias a usted, amigo. Gracias a usted. Nos veremos aquí mañana a esta misma hora.